Había una vez un niño llamado Olumide, que nació con orejas enormes. Vivía con su madre y se preguntaba por qué sus orejas eran más grandes que las de los demás. A pesar de tener orejas enormes, Olumide no podía oír porque era sordo. Vivía la vida a través de sus ojos y otros sentidos, que ahora estaban intensificados debido a su pérdida de audición. Cada vez que Olumide caminaba por las calles del pueblo, la gente lo miraba asombrada, porque nunca antes habían visto a nadie con orejas tan gigantescas. Su visión era tan aterradora para muchos, que lo evitaban como una plaga, porque creían que estaba maldito. Olumide vivió una vida muy solitaria ya que no tenía amigos en el pueblo. Jugaba solo con su pelota favorita y deseaba ser como los niños normales del pueblo. Un día, mientras Olumide jugaba con su pelota favorita, ésta rodó y cayó a los pies de unos niños que jugaban a lo lejos. Cuando Olumide se acercó a ellos para recuperar su pelota, los niños la recogieron y comenzaron a reírse de él, llamándolo el niño de orejas de elefante. Imitaron su incapacidad para oír hablando con movimientos exagerados de la boca. Los jóvenes se negaron a devolverle la pelota, lanzándola por encima de su cabeza, riéndose cada vez que la alcanzaba y fallaba. Olumide sintió una punzada de rechazo más aguda que nunca. Corrió de regreso a casa, triste, mientras lloraba amargamente durante horas. Mientras los niños pequeños no solo le quitaban la pelota, sino también su sentido de pertenencia. Olumide, sabiendo lo triste que esto entristecería a su madre, la mantuvo alejada de ella. No podía soportar verla triste. Unos días después, Olumide y su madre fueron al mercado a comprar algunos alimentos. Mientras pasaban por los puestos del mercado, la gente se burlaba de ellos y chismorreaba sobre sus oídos. Cierta mujer, llamada Mamá Ojo, incluso llegó a negarse a venderles nada, diciendo que nunca quiso tener nada que ver con una familia maldita. Mamá Ojo, dijo, tantas cosas horribles a Olumide y a su madre, Olumide. Notó el dolor en los ojos de su madre, mientras lo alejaba del mercado. La imagen de esto se quedó grabada en su mente, mientras comenzaba a culparse por todo lo que estaban pasando. Los días se convirtieron en semanas, y Olumide se mantuvo más reservado. Su único consuelo era su madre y las criaturas del bosque, quienes no lo juzgaban por sus enormes orejas. Los animales se convirtieron en sus silenciosos amigos, y los pájaros, aunque cantaban canciones que él no podía oír, parecían gorjear a un ritmo que reconfortaba su alma. Una tarde, Olumide estaba sentado a la orilla del río, arrojando piedras al agua. Por casualidad pasaba por allí la curandera del pueblo, una anciana conocida por su sabiduría. Observó a Olumide y no vio una maldición sino un regalo único. Se sentó a su lado y, mediante lenguaje de señas, le explicó que sus orejas eran una señal de una conexión especial con el mundo. Ella le habló de una leyenda en la que se decía que los seres con orejas grandes eran guardianes de la tierra, y su presencia era un puente entre la naturaleza y los humanos. La anciana, usando lenguaje de señas, le dijo a Olumide que nunca se menospreciara a sí mismo, sino que debía aceptar su singularidad, porque un día, la gente se reuniría ante él con respeto. Olumide miró a la anciana confundido, mientras se preguntaba cómo la gente, que tanto lo despreciaba, se daría la vuelta para respetarlo. Regresó a casa esa noche y no podía dejar de pensar en lo que la anciana le había dicho. Unas horas más tarde, Olumide se acostó en su cama para dormir, cuando comenzó a caer una fuerte lluvia. Se sentó junto a su ventana mientras observaba las gotas de lluvia caer al suelo. Con cada gota de lluvia, Olumide sentía una fuerte sensación en su espíritu,
que nunca antes había sentido. Las lluvias le hablaban, advirtiéndole de un desastre inminente, y Olumide saltó desde su ventana y alertó a su madre del peligro que se avecinaba. Olumide y su madre, a través del lenguaje de señas, se comunicaron durante minutos, mientras él le explicaba todo lo que las lluvias le habían comunicado. La madre de Olumide, sabiendo lo especial que era su hijo, creyó todo lo que él le dijo. Una vez que amainó la lluvia, la madre de Olumide se paró en medio de la aldea, con su hijo Olumide, mientras gritaba a todo pulmón, advirtiendo a los aldeanos de los peligros que se avecinaban. Ella les advirtió sobre el sol, diciendo que los aldeanos debían hacer todo lo posible para evitar la luz del sol, porque no hacerlo pondría en gran peligro sus vidas. Aconsejó a los aldeanos que solo salieran de sus chozas por la noche, y la gente se rió de ella, preguntándose de qué hablaba. Y la madre de Olumide les informó del encuentro de su hijo con la lluvia unas horas antes. Cuando la gente escuchó esto, soltaron una carcajada, burlándose de las enormes orejas de Olumide, que creían que eran grandes para nada, e incapaces incluso de escuchar su propia voz, y mucho menos un mensaje de las lluvias. Sin embargo, unos pocos aldeanos, que estaban escépticos sobre lo que decía, decidieron visitar al portavoz de los dioses, para confirmar todo lo que había dicho la madre de Olumide. El portavoz de los dioses, al escuchar esto, les dijo a las personas que Olumide y su madre estaban mintiendo, ya que nada de eso iba a suceder. Llenos de ira, los aldeanos persiguieron a Olumide y a su madre, haciendo que huyeran a su casa, donde se encerraron y no salieron. Al amanecer, algunos aldeanos, sin importarles la advertencia de la madre de Olumide, salieron al sol. Continuaron con sus actividades diarias bajo el sol y notaron que nada les sucedía. Después de unas horas, se escucharon fuertes gritos, y los aldeanos, que habían obedecido la advertencia de la madre de Olumide y permanecieron en sus chozas, entraron en pánico, preguntándose qué estaba sucediendo afuera. Después de unos minutos, todo quedó en silencio y los aldeanos en sus chozas se preguntaron, ¿qué podría haber pasado? Cuando llegó la noche, Olumide, su madre y los pocos aldeanos que permanecieron en sus chozas cuando el sol estaba afuera, salieron para ver qué había sucedido, y se dieron cuenta de que los aldeanos se habían convertido en ranas. Todo el pueblo estaba ahora lleno de ranas, y los aldeanos que sobrevivieron a la maldición, estaban agradecidos con Olumide y su madre por su advertencia. Caminaron por las calles del pueblo, que ahora estaban llenas del croar de las ranas. Los aldeanos observaron cómo sus compañeros saltaban de un lugar a otro y se preguntaron, ¿cómo se podría revertir la maldición? Olumide y su madre, inseguros de qué hacer, aconsejaron a los otros aldeanos que evitaran la luz del sol, hasta que pudieran entender lo que estaba sucediendo. La gente convirtió sus noches en días, comerciaban y hacían todos sus negocios por la noche y dormían durante el día. Una mañana, la gente fue despertada por los fuertes gritos de una mujer cuyo esposo e hijo habían estado viviendo como ranas durante días. La mujer, cuyo nombre era Remy, se culpaba a sí misma por lo que le había sucedido a su esposo y su hijo, a quienes obligó a salir de su choza el día en que se convirtieron en ranas. Remy no pudo dejar de culparse a sí misma por lo que había hecho y decidió caminar hacia la luz del sol para unirse a su esposo e hijo. Inmediatamente después de salir de su choza, Remy se transformó en un montón de arena, y la gente se maravilló, preguntándose por qué se había convertido en arena y no en rana como los otros aldeanos. Más tarde esa noche, Olumide se acercó al montón de arena y se preguntó qué podría significar. Algunos aldeanos se convirtieron en ranas y uno en arena, y esto no tenía sentido para él.
Olumide puso sus manos en la arena y sintió la vibración de la tierra, que hablaba a su subconsciente. Sin perder tiempo, Olumide le dijo a su madre que convocara una reunión de los aldeanos para decirles que reunieran a las ranas, y los aldeanos se movieron por el pueblo, recogiendo todas las ranas que estaban tiradas en las calles. Una vez que terminaron de recoger las ranas, las pusieron en una gran cesta que colocaron junto al montón de arena. A la mañana siguiente, mientras todos permanecían en sus casas, una mujer en particular, que vivía en una choza muy pequeña con su hijastra llamada Aduke, decidió echar a Aduke de su choza. Lo que había sucedido era que Aduke, accidentalmente, rompió la maceta de barro favorita de su madrastra mientras intentaba preparar algo de comida para que comieran. Su madrastra la empujó fuera de su choza y corrió rápidamente hacia la ventana para echar un vistazo a lo que le sucedería a Aduke, que ahora estaba frente a su choza, aterrada. Durante unos minutos, su madrastra notó que nada le había sucedido a Aduke, así que decidió salir también de su choza, momento en el que se transformó en una gran cabra. La gente observó con asombro desde sus ventanas, preguntándose cómo era posible eso. Cuando llegó la noche, la gente se dio cuenta de que Aduke seguía en forma humana. Olumide, sorprendido de por qué el sol no tenía efecto en Aduke, extendió sus manos hacia ella y notó que sus manos brillaban con su toque. En ese momento, Olumide no solo escuchó las vibraciones de la tierra, sino también los susurros del viento, que lo guiaron sobre qué hacer. Olumide se sorprendió al darse cuenta de que no estaba solo, ya que Aduke también tenía grandes poderes. Sin perder tiempo, Olumide le dijo a su madre que informara a los aldeanos que regresaran a sus chozas, y todos obedecieron, temiendo las consecuencias de su desobediencia. Olumide y Aduke permanecieron afuera, solos, mientras la gente observaba con ansias desde sus ventanas. Todos observaron cómo Aduke ponía sus manos en las orejas de Olumide y todo el lugar se iluminaba tan brillantemente. Todas las personas comenzaron a transformarse de nuevo en su forma humana, y para cuando todos se habían transformado por completo, Olumide cayó al suelo inconsciente, y la gente se preguntó si estaba muerto o vivo. La lección que se puede aprender de esta historia es que siempre debemos tratar a las personas con amabilidad, porque nunca sabemos por lo que están pasando. Que alguien sea diferente a ti no los hace menos humanos. Siempre respeta las diferencias de las personas y trátalas con dignidad, ya que nunca sabes lo que depara el futuro. Además, no caben un pozo para otros, porque podrían caer en él, y destruirse a sí mismos. Espero que hayas disfrutado la historia, si es así, dale like, comparte con tu familia, amigos y conocidos, y no olvides suscribirte para recibir nuevas historias como esta. Hasta pronto.